Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues siguen involucrados a, pues, prácticamente un ex senador, Roberto Gil Suárez, por movimientos multimillonarios. La UIF, pues prácticamente lo denunció. La unidad de inteligencia detectó movimientos millonarios en las cuentas del ex senador panista, donde de acuerdo con el documento obtenidos por el medio, se habrían realizado más de 40 millones de pesos en depósitos en efectivo, donativos, así como presuntos gastos de más de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindaje de vehículos. Ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Ante esto, Gil dio una información en su contra, dijo que no está preocupado, donde la unidad de inteligencia financiera investiga a 3 ex senadores del Partido de Acción Nacional por delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y además actos de corrupción, reveló pues la jornada. José Luis Lavalle, encarcelado este viernes, Roberto Gil, así como al gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, entre los indignados. Y esto fue lo que dijo Roberto Gil. Le preguntó Ciro Gómez Leiva, veamos lo que dice y comentaba. Nada, dice, imputa la UIF, riqueza ilegal y lavado a 3 ex senadores del PAN. Uno de ellos, Roberto Gil, la nota no aporta datos, simplemente dice que lo vinculan a una investigación. Eso el sábado. Hoy el Milenio, en una nota de Interiores, por cierto, dice: la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción al ex senador panista Roberto Gil tras detectar más de 40 millones de pesos en depósitos en efectivo y donativos, presuntos gastos de más de 170 millones de pesos en tarjetas, compra y blindaje de vehículos. Dice que Milenio tuvo acceso a la indagatoria remitida a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el 17 de febrero. Roberto Gil. Sí, yo creo que llevamos ya más de un año pues en este tipo de especulaciones y filtraciones, y cada vez más ridículas y más absurdas, ¿no? Las cifras esas son absolutamente fantasiosas. No tengo un solo depósito en efectivo, no tengo donativos. Una cifra de gasto en una tarjeta de crédito de esa magnitud, yo no estaría aquí si fuese cierto, Ciro, porque una autoridad teniendo esa información no ha actuado en mi contra antes. No tiene ningún sentido. Fíjate que el fondo del asunto... En ese lapso dan como 100,000 pesos diarios. 100,000 pesos diarios durante 5 años. Sí, imagínate nada todos más. Los días. ¿Por qué no el SAT ya hubiese actuado en mi contra? Y me extrañan varias cosas. Primero, obviamente la secuencia de las notas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos platicado aquí en tu estudio y siempre me tengo que disculpar por que en lugar de estar en mi colaboración estamos haciendo desmentidos sobre notas que se publican en relación conmigo, filtraciones que vienen de la Unidad de Inteligencia Financiera? Por un lado, me extraña el tipo de operación, el monte de operación y la periodicidad de operaciones que se revelan en esa supuesta denuncia. Segundo, hay una cosa que llama poderosamente la atención. ¿Por qué presento una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de una persona que no es servidor público? Yo no soy servidor público, Ciro, desde hace más de 3 años. Dirán que lo fuiste. Entonces, ¿por qué se imputan conductas cuando ya no fui, cuando ya no lo soy? Que es lo que dice la denuncia o lo que revela la nota. Es decir, a ver, yo dejé de ser servidor público 1 año antes de que concluyera mi legislatura. De hecho, aquí expresé mis motivos en ese momento. Desde entonces me dedico al ejercicio libre de la profesión. ¿Qué fue? ¿Agosto, septiembre del 17? En enero del 18. Me despedí de la Cámara de Senadores antes de la elección. Desde entonces trabajo en mi despacho. Le llama poderosamente la atención a la Unidad de Inteligencia Financiera que tenga un despacho y que trabaje. Le llama poderosamente la atención a la UIF que el grupo parlamentario del PAN me haya pagado recursos. Pues yo formé parte del grupo parlamentario del PAN en el Senado. E inventan estas cifras que no tienen sentido. Pero mira, yo llevo más de 1 año desmintiendo los medios de comunicación, mandando cartas, diciendo presenten las pruebas, notifíquenme. Una vez promoví un amparo para que me dejaran tener acceso a las supuestas investigaciones de la UIF. Me negaron el acto en el amparo, me dijeron que no existía ningún procedimiento.
el juez desechó el amparo porque le negó la Unidad de Inteligencia Financiera ese hecho. Ahora bien, yo creo que ya es momento de tomar una decisión distinta. Se está volviendo una práctica común, perversa práctica en nuestro país, que la Unidad de Inteligencia Financiera filtra denuncias y filtra rumores, especulaciones. Luego estas denuncias pues no prosperan en la Fiscalía, simplemente no se van a juicio, y yo no conozco un caso en el que haya prosperado una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y como veo que a la Unidad de Inteligencia Financiera le gusta a su titular andar en los medios de comunicación lastimando la honra y la reputación de las personas, yo lo que digo, Ciro, es muy fácil. Lo emplazo públicamente a Santiago Nieto, a que me cite en el procedimiento administrativo de garantía de audiencia que prevé la legislación que regula los trabajos de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay un procedimiento que sirve para que las personas que están siendo indagadas le aporten las pruebas de cualquier actividad vulnerable o riesgosa que hubiese detectado la Unidad de Inteligencia Financiera. Que me cite ese procedimiento para yo probarle que todas esas cosas son mentiras. Si le pruebo que son mentiras, que tenga la decencia pública de renunciar al cargo. Porque lo que está pasando, yo ya empiezo a pensar, Ciro. A ver, va de nuevo. Pues repítelo, por favor, Roberto. Es muy sencillo. Sí. Dentro de la legislación que regula los trabajos de la UIF, hay un procedimiento administrativo de garantía de audiencia para el ciudadano común y corriente como yo. Que me cite ese procedimiento, que me exhiba la información que está publicada en esas notas, en esas filtraciones, y yo le voy a probar que es mentira. Si le pruebo que es mentira, que renuncie a su cargo. Porque es que estamos ya en esta lógica de aviento la piedra y escondo la mano. Si ya presentó una denuncia a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, yo atenderé esa denuncia en los tiempos y circunstancias que la ley prevé. Pero como ya no puedo parar las filtraciones que, además de violar el debido proceso, lastiman la reputación de un ciudadano que trabaja en ejercicio libre de la profesión, que muchos de mis clientes se preocupan del contexto mediático en el que yo me encuentro. Hay incluso una legítima preocupación de, y mi abogado, en qué cosas andará, ¿no? Entonces, precisamente para acabar con eso, muy simple, que me emplace, mañana, pasado mañana, cuando quiera, que me emplace. Pero si le demuestro que esos supuestos depósitos en efectivo, que los supuestos que hay unos el volumen de gasto en una tarjeta de crédito en efectivo y donativos y unos donativos, si yo le demuestro que eso es falso, debe de haber consecuencias. Y creo, Ciro, déjame me aparto un poco de mi caso porque la verdad es que es lo menos irrelevante. Ya se volvió práctica común en este país que la Unidad de Inteligencia Financiera, su titular, se está arrogando este propósito de crear percepciones de culpabilidad en los medios contra adversarios políticos o medios críticos de comunicación. Nada más el sábado pasado, el viernes pasado, hay un repunte de un candidato en Nuevo León que pasa de 10 puntos a 25 y se pone competitivo para la elección. Y la UIF anuncia en una filtración que tiene una investigación contra el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano. Hoy mismo hay 2 filtraciones en medios de comunicación sobre supuestas investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera contra candidatos de partidos de la oposición. Y es este rumor, ¿no? Ahí viene la UIF, ahí viene el lobo, preparan las denuncias, se genera este ruido mediático, percepciones de culpabilidad y después no pasa absolutamente nada. Yo por eso creo que tiene razón el fiscal de que esto ya se volvió un juego perverso de mandar denuncias a la Fiscalía. El fiscal Gertz, el fiscal general de la República, que lo ha dicho públicamente, me mandan denuncias sin sustento y yo no puedo judicializarlas porque no tienen nada, porque nada más son para generar percepciones públicas de combate a la corrupción. Bueno, amigos, pues ahí tienen a Roberto Gil Suárez, ex senador del PAN, reta contundentemente a Santiago Nieto, donde dice que si él le comprueba que es mentiras, pues que tenga la dignidad de renunciar a su cargo. ¿Será cierto? Ahí juzgue usted que empieza al respecto, quién tendrá la razón, Santiago Nieto o Roberto Gil, ex senador del PAN. Así que bueno, les invito a que se suscriban, comenten, les den like a los videos, que compartan para que las personas lo vean y que comenten para saber qué es lo que piensan. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye. Suscríbanse.